Se detuvo a medianoche por un grito, pero nadie estaba vivo ahí. Y en ese instante, sin saberlo, se lanzó directo a una bronca capaz de cambiarle la vida para siempre. Como si la noche misma le hablara al oído, frenó la mula en seco, sintiendo un frío que no venía del desierto, sino de algo más profundo. Algo que no se ve, pero que pesa. Algo que no avisa, solo cae. Órale, que uno cree conocer la carretera, pero hay silencios que traen más preguntas que respuestas. Y ese grito, pinche grito, no sonó como los demás. Sonó como un mensaje, como un destino chingón o terrible, listo para abrirse paso en su camino. Ahí, en mitad de la nada, descubrió que la neta es que no siempre frenas por miedo. A veces frenas porque la vida te agarra del volante y no te suelta. Y esa noche, todo cambió. El golpe seco contra la puerta del copiloto retumbó dentro de la cabina como si alguien hubiera lanzado una piedra desde la oscuridad. Ramiro Santibáñez frenó de golpe, haciendo que la mula se ladease apenas sobre la grava húmeda. Afuera, la madrugada recién se desperezaba, pero la neblina en la periferia de Rancagua lo hacía sentir como si hubiera entrado en un túnel sin salida. ¿Quién chingados anda ahí?, gruñó, agarrando la linterna con la misma fuerza con la que uno aprieta un rosario antes de una mala noticia. Un silencio espeso respondió, luego otro golpe, más suave, como si alguien tocara para pedir permiso. Ramiro abrió la puerta y bajó de un salto, cuidando no resbalar en el pavimento mojado. El aire olía a tierra fría y a ese polvillo de construcción que siempre rodeaba el viejo galpón donde guardaba su camión. Movió la luz de un lado a otro. Nada, ni un alma. «Órale que no estoy pa' pendejadas», murmuró. Ahí ocurrió el primer quiebre, un murmullo breve, muy cerca de sus pies. Ramiro apuntó la linterna hacia abajo. Un perro callejero grande y flaco temblaba con una pata atorada entre dos tablas apiladas. El animal jadeaba, los ojos desorbitados. «Chingao», con razón. Ramiro se agachó, metió la mano sin miedo y liberó la pata atrapada. El perro dio un brinco y retrocedió, cojeando. Lo miró como si esperara otra cosa. Un juicio, un regaño, algo. «No te me quedes viendo así, viejo», murmuró Ramiro. «A todos se nos queda atorada la vida de vez en cuando». El perro se perdió entre las sombras. El silencio volvió, pero ya no pesaba igual. Un teléfono vibró dentro de la cabina. Ramiro subió de inmediato. No esperaba llamadas a esa hora, ni a ninguna en realidad. El número no estaba registrado. «Bueno, don Ramiro Santibáñez». La voz era seca, profesional. «Simón, ¿quién habla?» «De la empresa de Transporte San Martín. Tenemos un encargo urgente para Mendoza. Sale hoy». Ramiro apretó los dientes. Mendoza, cruce largo, frío, y pinches recuerdos que no había pedido. «¿Hoy?» «Hoy mismo, don Ramiro. La carga no puede esperar». Ramiro miró el parabrisas empañado, como si pudiera encontrar ahí alguna excusa para decir que no. No encontró ninguna. «Órale pues, mándenme los detalles. En una hora salgo». Colgó. La cabina quedó en silencio otra vez, pero ahora era distinto. Había un sabor a inicio de algo grande, algo que ni siquiera la carretera podía anticipar. Se quedó sentado un momento, viendo cómo la neblina se pegaba al vidrio. Su reflejo lo observaba, un hombre grande, barba blanca descuidada, ojos que habían visto demasiada ruta y muy poca vida. A los 63, su rutina era tan predecible que ni su soledad se molestaba en sorprenderlo. Un golpecito suave en el vidrio del lado del conductor. Como un «¿Puedo pasar?». Ramiro se sobresaltó. No había nadie alrededor, apenas una figura difusa moviéndose entre la neblina. Abrió la puerta otra vez, esta vez con el corazón marcando el paso de trote. «¡Eh! ¿Quién anda ahí?». La figura se detuvo. Era una mujer mayor, envuelta en un chal morado, cabello gris revuelto por el viento. Sus ojos parecían dos linternas apagadas. «Perdón, mijo», dijo con un hilo de voz. «¿No vio un perrito? Uno flaco, café, con la patita mala».
Ramiro tragó saliva. La pregunta le cayó tan de golpe como el sonido inicial en la puerta. Simón, sí, se fue pa'l monte, pero ya caminaba. Gracias, dijo ella, pero antes de girarse agregó, usted también camina, aunque no parezca. Ramiro frunció el ceño. ¿Cómo dice? Que a veces uno cree que está detenido, pero no es cierto. Y sin más, la señora se perdió entre la neblina igual que el perro. Ramiro tardó varios segundos en moverse. Algo en esa frase le había tocado un nervio viejo, uno que evitaba desde la muerte de su esposa y desde la última pelea con su hija Claudia. Suspiró, subió a la cabina y puso las llaves en el tablero. El motor ronroneó como un animal viejo dispuesto a dar pelea. ¡Chingón! ¡Vámonos entonces! Subió la ventanilla, encendió las luces y sacó la mula del galpón. A medida que avanzaba, la neblina se apartaba como si le abriera paso. Un nuevo viaje, otra carga, otra ruta, otra oportunidad, aunque él no lo admitiera. Al llegar a la avenida principal, detuvo el camión un instante y miró el retrovisor. No vio a la mujer, no vio al perro, solo vio su propio reflejo, un reflejo que parecía decirle, kilómetro cero, viejo, aquí empieza algo. Y sin entender bien por qué, Ramiro aceleró, como si ya lo estuvieran esperando del otro lado de la cordillera. Ramiro llevaba 2 horas de ruta cuando el primer rayo de sol apareció por el espejo lateral, asomando tímido entre las montañas. El mate ya estaba tibio, la radio apenas murmuraba una cumbia vieja que hablaba de amores perdidos, y la carretera se extendía frente a él como una cicatriz sin fin. Encendió otro cigarro, aunque prometió dejarlo. Mañana, se dijo, como tantas veces. Pero ese no era el único pendiente que cargaba. En el asiento del copiloto un sobre arrugado descansaba desde hacía días. No lo había abierto, aunque sabía bien de quién era. Claudia, su hija, la única persona que lo hacía temblar más que una bajada con frenos calientes. Recordaba perfectamente la última vez que la vio. Tenía 20 y tantos, ojos igualitos a los de su madre, y una rabia contenida que explotó en la cocina con palabras que aún le dolían. Tú nunca estuviste, papá. Siempre en la pinche carretera, como si el camión fuera más importante que nosotros. Él no supo qué decir, solo agarró las llaves y se fue. Como siempre, ahora, tantos años después, ella había mandado ese sobre desde Mendoza. Lo dejó con la señora del negocio donde cargaba siempre. Dijo que era importante, le había dicho la vieja, con una mirada que juzgaba más que 1000 palabras. Pero Ramiro no lo abría, le pesaba más que la carga de cemento que llevaba en la caja. Pasó el control de aduana en los Andes sin problema. El oficial le deseó buen viaje y Ramiro agradeció con una mueca. Apenas cruzó, le dio un trago largo al mate y como si una cuerda se aflojara por dentro, murmuró, ya ni sé pa' qué sigo con esto. Y entonces, una llamada. El celular vibró contra el tablero, marcando un número chileno que no conocía. Contestó con fastidio. ¿Sí? Silencio. ¿Ramiro? Dijo una voz femenina, quebrada, como si viniera desde muy lejos. Él apretó los dientes. ¿Quién habla? Soy Teresa, la hermana de Estela. Estela, su esposa, muerta hace 6 años por una complicación en el hospital. Una bronca mal atendida, un médico que no apareció y una vida que se apagó sin aviso. Y Claudia me pidió que te avisara. Está en Mendoza, pero no está bien. No me dio detalles. Nomás me dijo que si te animabas, que la buscaras. Ramiro no respondió. Se quedó mirando la línea blanca de la carretera, como si ahí encontrara la respuesta. «¡Ramiro!» «Sí, ya escuché. Gracias». Colgó. Guardó el celular. El motor rugía parejo, pero por dentro él sentía un ruido distinto, como una puerta vieja que se abre aunque nadie la haya tocado. Recordó el cumpleaños número 12 de Claudia. Él había prometido llegar temprano. Llevaba un regalo envuelto, una muñeca que ella quería desde hacía meses, pero una tormenta en la ruta lo dejó varado. Llegó al día siguiente.
Ella no le habló por una semana. Desde entonces algo se rompió y nunca se arregló. Pasó por una curva cerrada y al salir, el viento de la montaña le golpeó la cara como un cachetazo de verdad. El cigarro se le cayó del labio. Pisó el freno con suavidad y encendió las luces, aunque el sol ya brillaba. «Claudia», susurró, como si con decir su nombre pudiera revertir los años. Finalmente estiró la mano hacia el sobre. Lo abrió con dedos temblorosos. Solo había una hoja, escrita a mano. «Papá, si de verdad este es tu último viaje, me gustaría que terminara aquí, conmigo. Hay cosas que necesito entender. Y creo que tú también». Ramiro tragó saliva. Por primera vez en mucho tiempo sintió que no iba solo en esa mula. Y ahora, más que nunca, sabía que la carga que llevaba no estaba solo en la caja del camión. También venía por dentro. Pisó el acelerador. Mendoza lo esperaba. Y tal vez, solo tal vez, su hija también. La noche cayó encima del desierto como una manta pesada. Ramiro llevaba horas conduciendo y la carretera entre Calama y la nada absoluta parecía estirarse sin fin. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas, pero aún así había algo raro en el ambiente, un silencio demasiado perfecto, como si todo estuviera conteniendo el aire. Bajó la velocidad. El motor rugía parejo, pero él sentía una inquietud clavada en el pecho. Tal vez era la carta de Claudia, tal vez el cansancio, o tal vez otra cosa. No sabía ponerle nombre. Le dio un trago al termo y soltó un suspiro largo. «Órale, Ramiro, no más es sueño», murmuró. Pero entonces ocurrió. Un grito humano, cortante, nítido, desesperado. Ramiro clavó los frenos, el cinturón le apretó el pecho y el camión se detuvo con un chillido seco sobre el pavimento caliente. El silencio volvió, pero cargado de una tensión que casi dolía. «Mames», susurró mirando por los espejos retrovisores. Nada, solo la carretera negra extendiéndose hacia atrás como un pozo sin fondo. Abrió la puerta y bajó, sintiendo el golpe de aire helado del desierto nocturno. Caminó unos pasos, alumbrando con la linterna. El viento arrastraba arena fina, que se deslizaba por sus botas como si intentara esconder huellas que no existían. «¿Hay alguien ahí? ¡Eh!», gritó con voz fuerte pero quebrada. No hubo respuesta. Eso lo hizo sentir peor. Se acercó a un pequeño montículo de rocas, convencido de haber oído el grito desde ese lugar. Escuchó su propia respiración retumbar dentro del pecho. De pronto, un sonido seco detrás de él. Una piedrita rodando. Ramiro giró de golpe. Nada. Pero el corazón le pegó un salto. Caminó de regreso hacia el camión con los músculos tensos. El desierto tenía un eco extraño, como si repitiera movimientos que nadie hacía. Al subir a la cabina, dejó la puerta abierta un instante, tratando de escuchar. «A ver, cálmate». «No fue nada», dijo para sí mismo, pero en el fondo sabía que sí fue algo. Segundo pico de tensión. Cuando estaba por cerrar la puerta, escuchó un susurro. Suave, casi imperceptible, como un aliento pegado al oído. «¡Ayúdame!». Ramiro se quedó congelado. «¿Quién está ahí? ¡Sal!». Nada más silencio, un silencio que pesaba como plomo. Se bajó de un brinco, alumbró debajo del camión, a los costados, hacia la caja. Nada, ni una sombra moviéndose, ni una pisada en la arena. Todo estaba tal cual antes, pero no se sentía igual. Eso lo inquietó más que cualquier huella. Regresó a la cabina, cerró con seguro, algo que no hacía desde que era joven y viajaba con miedo a los asaltos. Se pasó la mano por la cara, tratando de sacudirse el escalofrío que le recorría la espalda. «Pinche desierto», dijo, siempre jugando con uno, pero sabía que no era el desierto. Ese grito, ese susurro, no tenían nada de juego. Tercer pico emocional. El radio, que llevaba horas apagado, se encendió solo. La estática llenó la cabina como un rugido blanco. Ramiro pegó un brinco. «¡Chingao!». Ajustó la perilla con manos sudorosas.
En medio de la distorsión, creyó escuchar una voz, apenas un hilo. «No te vayas». Ahí sí. El corazón le dio un vuelco. Se quedó quieto, mirando el aparato como si fuera a saltarle encima. Después de unos segundos, volvió la estática normal, esa que solo suena cuando no hay nadie al otro lado. Ramiro apagó el radio de inmediato. Se quedó quieto, respirando hondo, mirando la carretera vacía frente a él, intentando convencerse de que todo había sido producto del cansancio, pero no podía. Ese grito era real. Lo sabía, lo había sentido en los huesos. Encendió el motor con manos temblorosas y aceleró despacio, como si temiera atropellar un fantasma. A medida que avanzaba, el desierto volvió a su silencio normal, ese silencio que al menos conocía. Sin embargo, ya no manejaba igual. Cada sombra al costado de la carretera le parecía un cuerpo, cada soplo de viento una advertencia. Y por primera vez en mucho tiempo, Ramiro Santibáñez no estaba seguro de querer seguir adelante, pero lo hizo, porque algo o alguien lo estaba esperando más adelante. Y lo que había escuchado en esa noche negra era apenas el principio. La mañana siguiente llegó sin prisa, con ese sol pálido que apenas calienta en el desierto. Ramiro había dormido poco y mal, con el grito todavía retumbando en la cabeza. Algo dentro de él no lo dejaba tranquilo, como si la carretera le estuviera escondiendo algo. Aparcó la mula en una gasolinera a las afueras de Toconao, revisó los neumáticos, el aceite, y luego se quedó viendo el panel de la radio. Estaba muda desde la noche anterior. Le había metido mano al cableado hacía meses, pero el sistema seguía fallando. Era vieja, sí, pero nunca se había encendido sola. Menos con esa voz. Ramiro bufó. «No voy a quedarme con esta bronca». Abrió el tablero con un destornillador y se puso a revisar el cableado. Le temblaban los dedos, pero no por la edad ni por el frío, sino por la duda clavada en el pecho. Mientras empalmaba un cable suelto, se activó el parlante de golpe. Un chasquido seco, luego estática, y después una voz. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Ramiro parpadeó. «¿Qué chingados? ¿Se escucha? ¿Alguien en frecuencia?» La voz era femenina, cálida, como esas que uno escucha en la infancia y no olvida. Tenía un cantito del norte, como de Jujuy o por ahí. Nada que ver con la interferencia de la noche anterior. Ramiro dudó. Luego presionó el botón. Aquí se escucha. ¿Quién habla?» Hubo un silencio breve. «Ah, pensé que era otra frecuencia perdida. Me llamo Mariela. Soy radioaficionada. ¿Y usted?» Ramiro tragó saliva. «Ramiro, camionero. Voy rumbo a Mendoza». «Órale, Ramiro, pues gusto en conocerlo. Hace rato que no encontraba a nadie por aquí». Él no respondió de inmediato. Su mente iba a mil. ¿Sería esta la misma voz de anoche? No, esta era diferente, viva, cercana. «¿Y por qué transmite así?», preguntó. «¿No hay nadie más por esta banda?» «Es lo bonito de la soledad», respondió ella. «A veces alguien contesta, a veces no, pero uno nunca sabe lo que puede encontrar en el aire». Ramiro soltó una risa baja. «Yo encontré un grito anoche. Eso sí me sacó un susto chido». «¿Un grito?» «Sí, humano, fuerte. Me hizo parar en seco». Mariela guardó silencio. Luego dijo algo que le heló la espalda. «¿Y no era el suyo?» «¿Qué?» «A veces los gritos vienen de dentro. Uno nomás los oye cuando se queda solo con su conciencia». Ramiro se quedó mudo. Nadie le había dicho algo así en años. Ni su hija, ni su esposa en paz descanse, ni él mismo. Sintió una punzada en el pecho, como si alguien hubiera tocado un recuerdo que no estaba listo para salir. «¿Y tú por qué hablas por radio, Mariela?», preguntó para desviar el tema. «Porque hace 5 años que no duermo bien, desde que perdí a mi hijo. Era militar. Desapareció en una misión en la frontera. Nadie supo nada más. Desde entonces hablo con el aire. A veces creo que si me contesta alguien, es que él anda cerca». Ramiro cerró los ojos un segundo. Esa confesión le cayó como plomo.
No era la única alma perdida en la ruta. Lamento eso, dijo al fin. No se preocupe, Ramiro. Hablar con usted ya me hizo bien. ¿Me deja acompañarlo un rato más? Claro que sí. No tengo con quién platicar desde hace años. Desde ese momento algo cambió en la cabina. Ya no estaba solo. La voz de Mariela llenaba el espacio como una compañera de viaje inesperada. No hablaban todo el tiempo, pero cada tanto uno lanzaba una pregunta, una historia, una risa. Y el silencio, que antes asustaba, ahora era solo una pausa. Justo antes de cortar la conexión por esa noche, Mariela dijo algo más. Ramiro, si vuelve a escuchar ese grito, no lo ignore. A veces el pasado no se calla hasta que uno lo enfrenta. Él no respondió, solo miró el retrovisor. La carretera seguía, oscura, infinita, pero ahora tenía una voz para acompañarlo y preguntas que ya no podía seguir esquivando. Ramiro llevaba 3 noches seguidas hablando con Mariela. La esperaba como quien espera un semáforo en verde en plena madrugada, sin prisa, pero con la esperanza de seguir adelante. La frecuencia la tenía bien memorizada. A las 10 en punto, sintonizaba y decía su nombre como si fuera una contraseña. Mariela, y ella, puntual como un reloj de esos antiguos, contestaba con esa voz de mate tibio y cobija tejida. Aquí estoy, Ramiro. ¿Dónde anda hoy? La ruta avanzaba, y las palabras también. No hablaban siempre de cosas profundas. A veces ella le preguntaba por lo que comía, él le contaba sobre los paisajes, pero había noches como la de ahora, en las que algo se abría sin aviso. Hoy pasé por Tilcara, le dijo Ramiro mientras se acomodaba en el asiento. Me acordé de un viaje con Estela, cuando todavía estaba viva. Nos quedamos varados por una tormenta, dormimos en la caja del camión. ¿Y no fue la mejor noche del mundo, aunque fuera incómoda?, preguntó Mariela. La neta, sí. Nos reíamos de todo, hasta de no tener cena. Se hizo una pausa suave. El motor sonaba parejo, la carretera estaba vacía, solo ellos dos en el aire. Ramiro, ¿me deja contarle algo?, dijo Mariela bajando un poco el tono. Algo que casi no le cuento a nadie. Claro, si quiere, aquí estoy. Mi hijo se llamaba Matías. Tenía 25 años. Era militar, sí, pero de los buenos, de los que piensan antes de jalar el gatillo. En su última misión, lo mandaron cerca de la frontera. No dijeron dónde exactamente, solo que era algo de rutina. Nunca volvió. Ramiro se quedó en silencio. No por falta de palabras, sino porque nada que dijera serviría. Solo escuchó. Yo era enfermera en un hospital rural. Después de eso, ya no pude seguir. Cada vez que escuchaba una sirena o veía una camilla, sentía que era él, hasta que un día me quebré. Renuncié. ¿Hace cuánto fue eso? 5 años. Desde entonces me compré esta radio y hablo con quien se cruce. A veces no me contestan, pero a veces pasa esto. Ramiro apretó el volante con una mano, sintiendo una punzada en el pecho. ¿Cuántas veces se había quejado del silencio en su vida sin saber que para otros era un refugio? ¿Y usted, Ramiro, de qué se esconde? Esa pregunta cayó como una pedrada en el parabrisas. Él no respondió de inmediato. Miró al frente. Estaba cruzando una zona oscura, sin postes, sin casas, sin señales. De no haber estado cuando debía, dijo por fin. De haber creído que manejar era suficiente. Mi hija creció con la sombra del camión y sin su papá, y cuando se fue, no la detuve. Solo vi cómo se iba. Mariela no respondió. El silencio ahora era otro, uno que entendía. A veces la carretera se vuelve costumbre, dijo ella al fin. Y la costumbre se parece mucho a la soledad, no más que con ruedas. Ramiro soltó una risa breve, sin humor. Usted debería escribir libros, Mariela. Nah, ya bastante tengo con escribirle cartas a un hijo que no sé si las oye. Yo tengo una carta de mi hija, confesó Ramiro, y me está esperando en Mendoza. Me lo dijo claro. Si este es tu último viaje, que termine conmigo. Mariela tardó un segundo en contestar. Entonces,
Ramiro, no se pierda en el camino, no por usted, por ella. La señal empezó a fallar. Un leve chasquido indicó que la frecuencia estaba por morir. Mañana, misma hora, dijo él rápido. Aquí estaré. Buenas noches, Ramiro. Y con eso la radio se apagó. Ramiro siguió manejando, pero ya no era el mismo. Esa voz del otro lado del aire se había metido en su corazón, y por primera vez en mucho tiempo se sentía acompañado. San Pedro de Atacama lo recibió con ese calor seco que se le pega a uno en la piel como si fuera polvo caliente. Ramiro estacionó la mula junto a un taller pequeño, de esos con techo de zinc y perros flacos durmiendo a la sombra. El freno de aire soltó su silbido, rompiendo el silencio de la siesta. Había notado un golpeteo raro en una de las ruedas traseras, algo que no quería dejar pasar antes de seguir cruzando los Andes. No era la primera vez que venía a ese taller. Sabía que el dueño ya no estaba, pero el muchacho que lo atendía últimamente era rápido y no hacía preguntas de más. «Buenas», dijo Ramiro bajando del camión. «¿Víctor anda por ahí?» Desde adentro, una cabeza salió entre los fierros. «Don Ramiro, órale, qué milagro. Pase, ya le preparo el gato hidráulico». Mientras Víctor trabajaba agachado, Ramiro se sentó en una silla de plástico rota, con el termo en una mano y la radio apagada por primera vez en 3 días. Le costaba no sintonizar a Mariela, pero algo le decía que esta parada iba a tener otro tipo de conversación. «¿Lleva carga pesada?», preguntó Víctor desde abajo. «Hay algo que no me cierra en el eje trasero. Unos paquetes para Mendoza. Material de construcción, según el papeleo», respondió Ramiro sin pensarlo mucho. Víctor se levantó, se limpió las manos en un trapo sucio y caminó hacia la parte trasera del camión. Rodeó la caja, tocó los sellos y se agachó para mirar los precintos. «¿Esto lo sellaron en Antofagasta?», preguntó, frunciendo el ceño. «Sí, ¿por? Está raro. Mire esto». Ramiro se acercó. Víctor le mostró un precinto con un número ligeramente raspado. A simple vista, pasaba desapercibido. Pero al tocarlo, se notaba que alguien lo había manipulado. «Esto no lo reportaron». Ramiro negó con la cabeza. El sudor le corrió por la nuca. «Nunca me habían entregado una carga con el sello ya así». «¿Estás seguro que está manipulado?» «Segurísimo». «Y el otro lado, mire». Víctor caminó hacia la puerta derecha. «Este ni siquiera es del mismo lote». ¿Se fijó? Ramiro lo observó bien. Tenía razón. El color era distinto. El código era de otra serie. Algo no cuadraba. La cabeza se le llenó de preguntas de golpe. ¿Qué llevaba en la caja realmente? ¿Por qué no lo había notado antes? ¿Y qué carajos tenía que ver todo esto con ese grito? «¿Y si revisamos?», propuso Víctor casi en voz baja. «No, no puedo abrirla sin romper el sello. Me metería en broncas». Víctor lo miró fijo, con una mezcla de respeto y desconfianza. «Don Ramiro, no quiero meterme donde no debo, pero si esa caja lleva algo que usted no conoce, más vale saberlo antes de cruzar la frontera». Ramiro se pasó la mano por la cara. El calor, la sospecha, el recuerdo de la voz en la radio, todo le pesaba al mismo tiempo. Algo dentro de él decía que debía mirar. Pero otra parte, la que conocía bien los riesgos de la carretera, le gritaba que no. «Déjelo así, Víctor. Gracias por avisarme. Yo me encargo», dijo al fin. «¿Seguro? ¿No quiere que lo revise más a fondo?» «Neta, no. Pero te lo agradezco». Víctor asintió, aunque su cara decía otra cosa. Sabía que había algo más, y Ramiro también. Volvió a subirse al camión con el motor encendido, pero el silencio ahora era otro, pesado, como si la mula misma sospechara que llevaba más de lo que decía el papel. Mientras retomaba la carretera, el sonido de la radio apagada era un vacío que ya no podía llenar. No quería escuchar voces, no quería más gritos, pero lo que llevaba atrás, tal vez ya no se podía callar. La ruta se extendía como una lengua gris entre cerros secos. El sol comenzaba a caer detrás de las montañas, tiñendo todo de naranja. Ramiro había dejado atrás San Pedro de Atacama sin mirar atrás, pero lo que había sembrado el mecánico en su cabeza no lo soltaba.
Las palabras de Víctor se le repetían como eco: más vale saberlo antes de cruzar la frontera. Pero no era solo eso. Desde que arrancó de nuevo algo andaba raro. Primero fue un sonido, un golpecito leve, como si algo se moviera dentro de la caja. Podía ser la carga mal acomodada, pero ese sonido tenía ritmo, como si alguien respirara, como si alguien esperara. Ramiro bajó la música, se quedó escuchando. Nada, silencio. Avanzó unos kilómetros más. Ahí volvió el golpe, un toc-toc suave, insistente. «Ya estoy imaginando cosas», murmuró. Se detuvo al costado de la ruta en una zona sin señal. Bajó con linterna en mano, rodeó el camión lentamente, golpeó con los nudillos la caja. «¿Hay alguien ahí?», preguntó en voz baja, apenas audible. El viento le respondió, levantando un poco de tierra. Nada más. Tocó los precintos. Seguían ahí, sin señales nuevas. Pero el número raspado parecía ahora más evidente, como si alguien hubiera querido borrarlo del todo. Subió de nuevo al camión y se quedó sentado, en silencio. La radio encendida, pero sin sintonizar a Mariela. Algo dentro de él lo detenía. Como si no quisiera que ella escuchara el tono de su voz ahora, metió primera y siguió. Pero el silencio en la cabina ya no era cómodo. Se sentía tenso, cargado. Ramiro bajó la ventanilla para que entrara aire fresco. Fue entonces cuando lo olió. Un perfume, dulce, suave, femenino. Nada que él usara, nada que debiera estar ahí. Miró al asiento del copiloto, vacío. La botella de agua, movida de lugar. El mapa, que siempre dejaba doblado, estaba extendido. «No puede ser», dijo, más para convencerse que para entender. Tocó su propio cuello. El aroma seguía flotando en el aire, como si alguien acabara de bajarse. Era imposible, no había nadie más. Los ojos se le llenaron de recuerdos. Estela usaba un perfume así. No el mismo, pero tenía ese efecto. Tibio, dulce, limpio. Claudia también. Cuando era niña, se lo rociaba para parecer grande. Lo mezclaba con brillantina y salía a jugar a ser mujer. Ramiro apretó el volante. «Ya basta», susurró. El golpe volvió, esta vez más fuerte. 2 veces. Toc, toc. Se detuvo de nuevo. El corazón le latía con fuerza. Se bajó otra vez. Caminó hacia atrás con la linterna temblando. Tocó la caja. Pegó el oído. Nada. Solo su respiración agitada. Solo el ruido de su sangre, como un tambor viejo. «Si hay alguien ahí, dímelo ahora», soltó con rabia. «No juego con esto. No me jodas». Silencio. Subió al camión. Cerró con seguro. Y esta vez sí, encendió la radio. «Mariela, ¿estás por ahí?». Tardó unos segundos, pero la voz cálida llegó. «Aquí estoy, Ramiro. Te escucho. ¿Todo bien?». Él dudó. «No lo sé. ¿Te siguió el grito?». «No, pero creo que me trajo algo con él». Del otro lado, Mariela no respondió de inmediato. «¿Qué estás sintiendo, Ramiro?». Él respiró hondo. «Que la ruta ya no es mía, que llevo algo más que carga, y no sé si es real o si es lo que dejé atrás que me viene siguiendo». El silencio de Mariela no era de miedo, era de entendimiento. A veces no son fantasmas, Ramiro. A veces es uno mismo, tocando la puerta. La radio volvió a ser estática. Ramiro se quedó mirando el camino. No sabía si seguir o detenerse. Pero entendía una cosa. La ruta de silencio ya no estaba vacía. Esa noche, Ramiro sintonizó la radio más temprano que de costumbre. No quería quedarse solo con lo que había sentido en la carretera. El perfume seguía flotando, aunque ya no estuviera. El silencio era más ruidoso que nunca. «¿Mariela?», preguntó apenas entró estática en la frecuencia. «Aquí estoy, Ramiro. Te escucho clarito». «¿Ya vas llegando a la frontera?». «Sí, pero traigo la cabeza hecha un pinche nudo. No sé si estoy paranoico o si de verdad hay algo raro con la carga». Hubo una pausa. Mariela sabía cuándo dejar que el silencio hablara. «¿Te puedo contar algo, Ramiro? Algo que no le he dicho a nadie, ni a mis hermanas». Ramiro asintió, aunque ella no pudiera verlo. «Claro, tú dime». «Hace unos años
Vivía en mi barrio una muchacha, Isabel M. Tendría unos 35, silenciosa, amable. Se la pasaba en su casa, cuidando a sus plantas, tejiendo. Pero un día desapareció. Ramiro frunció el ceño. Se acomodó en el asiento, encendió un cigarro. ¿Desapareció cómo? Así nomás. Una mañana no salió. La policía vino, preguntó un par de cosas, hizo como que buscaba, pero nada. Nunca apareció. Su familia decía que estaba huyendo de algo. Un marido celoso, dicen. Otros que la habían visto subir a un camión. Ramiro sintió un escalofrío en la nuca. ¿Un camión? Sí. Dicen que la noche antes de desaparecer, alguien vio una mula estacionada frente a su casa, que se subió, que traía una mochila chiquita y que el conductor se quedó parado un rato, como si dudara. Ramiro apretó el volante. ¿Y tú viste algo? Yo no. Pero cuando supe lo del camión, me quedé pensando. En esa época pasaban muchos. ¿Tú sabes cómo es eso? Ramiro no respondió. El silencio se llenó de memoria. Algo en esa historia le sonaba conocido, pero no sabía por qué. ¿Y por qué me cuentas esto, Mariela? Porque desde que hablas de ese grito del perfume, siento que alguien quiere decirte algo. Y tal vez no sea un fantasma, Ramiro. Tal vez sea alguien que pidió ayuda y nadie la escuchó. Ramiro tragó saliva. Miró por el retrovisor. Oscuridad total, como si el camino supiera que había tocado una fibra. ¿Tú crees que llevo algo de ella? Mariela tardó en responder. No sé qué llevas, Ramiro, pero alguien quiere que recuerdes. Ramiro pensó en todas las veces que recogió gente en la ruta. Mujeres escapando, hombres cansados, jóvenes sin rumbo. No siempre preguntaba, solo manejaba. Y a veces, al dejar a alguien, ni se fijaba si llegaron bien. Nunca lo pensó demasiado, hasta ahora. ¿Y tú hiciste algo, Mariela? ¿Buscaste a Isabel? Sí, le escribí cartas, durante meses. Cartas que nunca envié, pensando que si alguien las encontraba podría entenderla. ¿Aún las tienes? Sí, todas. Ramiro sintió un nudo en el pecho. Algo le decía que esas cartas no eran solo para Isabel, eran también para él, para todos los que alguna vez voltearon la mirada. ¿Me las leerías algún día? Cuando llegues a Mendoza, si todavía quieres hablarme. La radio volvió a hacer estática. Ramiro se quedó con la mirada fija en la línea blanca del camino. Por primera vez pensó en detenerse, no por cansancio, sino por miedo a lo que pudiera recordar. El ascenso hacia Uspallata lo agarró en plena madrugada. El motor de la mula se quejaba con cada curva, y el viento de la montaña silbaba como si quisiera meterse por las rendijas del camión. Ramiro tenía las manos sudadas, aunque hacía un frío seco que se colaba hasta los huesos. No había tráfico, ni luces, solo esa línea serpenteante de asfalto y piedra que lo llevaba directo a la cordillera, y a algo más que no sabía nombrar. Mariela no se había conectado esa noche. Esperó media hora en la frecuencia, pero nada, solo estática. El silencio, esta vez, no era compañía, era amenaza. Mientras subía por la cuesta más empinada, algo le pesaba en el pecho. No era solo la altura, era la culpa que venía gateando desde hacía kilómetros. Claudia, Estela, Isabel, todo lo que había dejado atrás, ahora venía montado en la misma cabina. Se detuvo a un costado del camino. Apagó el motor, no porque el camión lo pidiera, sino porque él ya no podía más. Apoyó la cabeza en el volante y cerró los ojos, y entonces soñó. Estela lo miraba desde el asiento del copiloto, con ese vestido blanco que tanto le gustaba. Tenía los labios pintados, los ojos tristes, pero no hablaba, solo lo observaba, como si esperara que él dijera algo primero. Ramiro intentaba hablarle, pero no le salía la voz. El volante se derretía entre sus manos y afuera un desierto se convertía en mar. Ella lo miraba y de pronto gritaba. Un grito idéntico al de aquella noche. Él despertó de golpe, empapado en sudor. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera salirse.
«¡Estela!», gritó jadeando. Silencio, solo el sonido del viento y el eco de su propia voz rebotando contra las montañas. Abrió la puerta de la cabina para tomar aire. Afuera, la luna alumbraba débil, como si también dudara. Se sentó en el estribo del camión con los pies colgando. Miró hacia el horizonte y por un segundo juraría haber visto una figura parada junto a la caja. Saltó de inmediato, alumbró con la linterna. Nada. Caminó hacia atrás, revisó los precintos. Seguían intactos. Pero algo en su interior le decía que lo que estaba mal no era la carga, era él. Volvió a subirse. Encendió el motor. La radio seguía en silencio. Ni una palabra de Mariela, ni una señal. «¿Por qué gritabas, Estela?», dijo en voz baja, mirando el parabrisas empañado. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Recordó la última discusión con su esposa. La había dejado en casa con fiebre, diciendo que iba y venía, que no era grave, que podía esperar, pero no esperó, ni ella, ni la vida. Claudia nunca se lo perdonó, ni él tampoco. Pisó el acelerador con firmeza. La mula respondió como si entendiera. Ya no había vuelta atrás. Estaba por cruzar la frontera, pero no solo la geográfica, también esa que divide lo que uno calla de lo que al fin se atreve a enfrentar, y Ramiro estaba listo para cruzarla, aunque le costara el alma. El sol apenas asomaba por detrás de los picos andinos cuando Ramiro detuvo el camión en un pequeño desvío antes de llegar a Uspallata. El lugar era solitario, apenas unas piedras grandes, un poco de sombra y un silencio que no dejaba espacio para la distracción. Tenía el estómago apretado desde la noche anterior, desde ese maldito grito en sueños, desde que Estela le habló sin hablar, y desde que, por dentro, algo le decía que ya no estaba solo. Bajó con la linterna en mano, aunque el sol ya empezaba a clarear. Rodeó el camión sin prisa, sintiendo el crujido de la grava bajo sus botas, como si cada paso lo acercara a una verdad que no quería descubrir. Cuando llegó a la parte trasera, se agachó frente al primer precinto. Lo tocó, frío, metálico, viejo. «Vamos a ver, chingao», murmuró. Revisó el número. Lo comparó con el que tenía anotado en la hoja de entrega. No coincidía. Frunció el ceño. Lo volvió a leer. Nada. Ni cerca. Caminó al otro lado. Segundo precinto. Otro número. También distinto. Sintió un vacío en el estómago. No era error de vista. No era fatiga. Era otra cosa. Volvió a revisar la hoja. El número original era claro, con tinta azul, firmado por el encargado en Antofagasta. No había duda. Lo que llevaba en esa caja no era lo que le dijeron. Se quedó parado unos segundos, con la linterna apagada y la respiración agitada. «¿Qué carajos estoy cargando?». Miró la cerradura. Bastaba con romper un sello y abrir. Nadie lo vería. No había cámaras. No había testigos. Solo él, su conciencia y esa carga muda que le venía hablando con golpes, aromas y silencios. Pero no lo hizo. Retrocedió un paso, como si la caja pudiera morderlo. Cerró los ojos. Recordó a Víctor, a Mariela, incluso a Claudia, todos diciéndole lo mismo sin decirlo: «Ya no puedes seguir», como si nada. Y sin embargo, decidió seguir. «No ahora», se dijo. «Si abro esto, no hay vuelta atrás. Tengo que llegar a Mendoza». Subió al camión, cerró la puerta con fuerza. El golpe resonó como un aviso. Encendió el motor y justo cuando iba a meter primera, algo crujió detrás de él. Un pequeño golpe, no fuerte, no claro, pero suficiente. Se giró, rápido, como si alguien hubiera tocado la ventana. Nada, pero el aroma volvió. Suave, dulce, ese perfume que ya conocía, que venía apareciendo como un fantasma que no quería asustar, sino ser notado. Apagó el motor. Se quedó quieto, no respiró por unos segundos. El silencio se volvió tan espeso que hasta el tic del reloj del tablero sonaba como martillo. «¿Estás ahí?», preguntó sin saber a quién. Solo el viento respondió, y un golpe leve, como si alguien adentro también esperara a que él abriera. No lo hizo.
Pisó el embrague, encendió el motor y volvió a la ruta, con las manos sudadas, con el corazón a mil, y con la certeza de que la carga no era solo material, era algo más, viva o no. Ese camión traía algo que iba a cambiarle la vida, y él, aunque no lo admitiera, ya lo sabía. La luz del amanecer en Uspallata tenía ese tono seco y dorado que solo se ve en la altura. El camión se detuvo junto a un descampado sin sombra, lejos de miradas curiosas. Ramiro se bajó despacio, con los dedos tensos. El viento cordillerano le pegó en la cara como una advertencia. No era una decisión que tomara a la ligera, pero ya no podía más. El peso de esa caja cerrada era más mental que físico. Llevaba días sin dormir bien, cargando no solo mercancía, sino preguntas que no le daban tregua. Apretó los dientes, tomó la cizalla y cortó el primer precinto. El clic del metal al romperse fue seco, definitivo. El segundo sello cayó con la misma facilidad. Ramiro abrió las puertas de la caja. La luz entró primero, luego el silencio y después los recuerdos. No había cuerpos, no había nada que gritara peligro, pero sí historia. Una mochila de mujer apoyada en una esquina, una manta, una caja de cartón con papeles, fotos, ropa cuidadosamente doblada, todo acomodado como si alguien hubiera vivido ahí o intentado esconderse. Ramiro se acercó, tocó la manta. Aún tenía un olor suave, femenino, mezcla de jabón barato y perfume dulce. Ese mismo perfume que lo había seguido durante kilómetros. Abrió la caja de cartón. Lo primero que vio fue una fotografía. Una mujer joven, de cabello oscuro, ojos grandes. Sonreía junto a un perro. Al reverso, una palabra escrita con letra redonda, Isabel. Debajo había más fotos, cartas, documentos, fragmentos de una vida interrumpida. Ramiro se sentó dentro de la caja. El piso estaba tibio por el sol. Leyó una carta al azar. Si esto lo encuentra alguien, quiero que sepan que yo intenté, que no me rendí, que salí porque no podía seguir aguantando. No soy lo que él decía, no soy loca, solo quiero paz. El pecho se le cerró. La letra era temblorosa, apurada, una mezcla de esperanza y miedo. Leyó otra. A quien sea que me dé un aventón, gracias. No le diré mi nombre si no pregunta. Pero sepa que está ayudando a alguien que solo quiere vivir. Ramiro sintió cómo el mundo se le estrechaba, porque él sí la había visto, porque sí le había dado un aventón, y porque no había preguntado nada. De pronto lo recordó. Fue una noche cualquiera, en la frontera. Una mujer le hizo señas desde la banqueta de un pueblo pequeño. Él la dejó subir. Le dijo que no hablaba mucho, que solo iba hasta donde pudiera. Ramiro no preguntó más, solo la llevó, le ofreció un poco de comida. Ella le dio las gracias con una voz bajita. Al llegar a la siguiente estación, ella bajó. Le dejó una nota doblada que él nunca abrió. Ahora entendía, esa mujer era Isabel. Se levantó de golpe. Las cartas se le cayeron de las manos. El corazón le latía fuerte, como si quisiera salirse. «No mames», susurró ahogado. Se bajó del camión, caminó unos pasos. El aire le quemaba los pulmones. Sentía que todo giraba. Había estado con ella. La ayudó y luego la dejó ir, sin saber que tal vez fue su última oportunidad. El grito, el perfume, la radio, todo tenía sentido ahora. No eran fantasmas, eran recuerdos y estaban golpeando la puerta porque él, durante años, no quiso escuchar. Ramiro regresó al camión. Miró dentro una vez más, acarició la foto de Isabel como si pudiera pedirle perdón. Volvió a cerrar las puertas, pero ya no era el mismo. El camión ahora no cargaba mercancía, cargaba una historia, una vida que nadie buscó y una culpa que no iba a soltarlo tan fácil. Encendió el motor con la vista nublada. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Aún, y ahora te toca a ti. ¿Qué harías en el lugar de Ramiro? ¿Seguirías el viaje como si nada?
¿O detendrías todo para buscar justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. La carretera sigue, pero Ramiro ya no maneja solo. Ramiro no pensó dos veces. Apenas estacionó el camión en una estación de servicio cerca de Uspallata, se encerró en la cabina, encendió la radio y buscó la frecuencia. Tenía la voz seca, la garganta cerrada, pero el corazón le pedía escucharla. «Mariela, ¿estás ahí? Soy yo». «Ramiro». Unos segundos de silencio. Luego la voz que ya se había vuelto parte del viaje. «Aquí estoy, Ramiro. ¿Estás bien? ¿Te escuchas?» «Distinto. Necesito hablar contigo. No es una charla cualquiera. Es algo fuerte. Dime, ya sabes que aquí se escucha sin juzgar». Ramiro tragó saliva. Cerró los ojos y soltó todo. Le contó lo del precinto, las cartas, la foto. Le describió la mochila, el perfume, las palabras escritas con desesperación. Le habló del recuerdo borroso que ahora cobraba sentido, de aquella mujer que subió a su camión una noche cualquiera, que no pidió nada y tampoco dijo quién era. Era ella, Mariela, era Isabel. Del otro lado el silencio se volvió denso. «¿Estás seguro?», preguntó Mariela con un hilo de voz. «Más que nunca». Pasaron unos segundos en que solo se oía la estática leve, hasta que ella habló. «Ramiro, Isabel era mi vecina. Vivía a 2 casas de la mía. La escuchábamos llorar por las noches. El marido, un tipo pesado. Nadie se metía porque le tenían miedo. Y un día se fue. Y nadie hizo nada, ¿verdad? Claro que no. Nadie nunca hace nada. Pensaron que había huido con otro, o que se había ido por su cuenta. Pero yo sabía que no era así. Mariela, ella dejó una nota. Decía que solo buscaba paz, y que si alguien la encontraba, entendiera que no se rendía, que intentó. La radio se quedó muda un momento. «¿Todavía tienes esas cartas?», preguntó ella quebrada. «Todas, y su foto también». «Ramiro, escúchame bien», dijo ella con fuerza. «Hay que hacer algo con eso. No puedes callártelo». «Isabel merece que se sepa». Ramiro se apoyó en el volante, cerró los ojos. De pronto, el recuerdo volvió con más nitidez. La mirada de Isabel, su silencio, su forma de agarrarse las manos con fuerza mientras él manejaba. El miedo que no decía nada, pero se sentía. La forma en que bajó del camión sin mirar atrás. Y la nota. «Nunca la abrí», murmuró. «La encontré en el asiento cuando ya había arrancado. Pensé que era un gracias cualquiera y la guardé». «¿Y ahora?». Ramiro metió la mano en la guantera. Revuelta entre mapas viejos y papeles arrugados, ahí estaba, doblada. Su nombre escrito con esa letra pequeña y limpia. «Para usted. La tengo. Léela, Ramiro, léela ahora». Con los dedos temblando, Ramiro desdobló el papel. «Gracias por no hacer preguntas, por no tocar, por solo manejar. Sé que esto no te importa, pero gracias por tratarme como persona. No sé a dónde voy, pero hoy me sentí a salvo por unas horas. Y eso ya es mucho». Las palabras le pegaron como un golpe en el estómago. Ramiro dejó caer la nota sobre sus piernas. Miró por la ventana hacia la montaña. El silencio del lugar ahora le parecía más pesado que nunca. «Mariela, tengo que hacer algo con esto». «Sí, Ramiro, ya hiciste mucho, pero ahora toca lo difícil. Hablar, denunciar, decir la verdad. ¿Tú crees que todavía sirva de algo?». «Siempre sirve. Aunque nadie escuche, aunque no cambie el pasado, sirve». Ramiro se quedó en silencio. Luego encendió el motor. «Voy a seguir hasta Mendoza. Pero no solo a entregar la carga, también a entregar esto, todo esto. No estás solo, Ramiro. No desde que volviste a escuchar». Cuando colgó la radio, Ramiro no se sintió mejor, tampoco más ligero, pero por primera vez en años sintió que estaba haciendo lo correcto. La verdad no siempre grita, a veces susurra desde un rincón de la memoria. A veces se esconde entre cartas arrugadas, en olores que vuelven, en silencios que no dan paz. Y a veces llega tarde, pero aún puede hacer ruido. Ramiro encendió las luces del camión.
El camino hacia Mendoza seguía, igual de largo, igual de incierto. Pero él ya no era el mismo que lo había comenzado. Ramiro tenía el celular en la mano desde hacía más de una hora. Estaba estacionado en una estación de servicio cerca de Luján de Cuyo, sin prender la radio, sin mover el camión. Solo él, su reflejo en el parabrisas y el número de Claudia en la pantalla. El pulgar sudado flotaba sobre el botón de llamada. «Chingao», murmuró cerrando los ojos. No hay peor camino que el que uno se negó a recorrer. Finalmente lo hizo. Timbre. 1, 2, 3. La voz contestadora. Pero justo cuando iba a colgar, se oyó al fondo. «¿Papá?» La voz de Claudia era seca, distante, pero viva. Ramiro se tragó el nudo. «Hola, hija». Silencio. «¿Por qué llamas ahora?» «Porque encontré algo. Y necesito decirte la verdad. No sé si sirva de algo, pero si no te lo digo, no voy a poder seguir». Ramiro le contó todo, desde el grito en el desierto hasta la mochila de Isabel, las cartas, la nota olvidada, el perfume que lo venía persiguiendo desde adentro del camión. Le habló también de Mariela, de la radio, de los recuerdos que no lo dejaban dormir. Claudia no dijo nada por varios minutos, solo respiraba. «¿Y por qué me lo estás diciendo a mí?» «Porque eres mi hija. Y porque creo que parte de esto también te lo debo. No solo por Isabel, sino por cómo me alejé de ti». Claudia suspiró fuerte. «Siempre dijiste que todo lo hacías por nosotros, que la chamba, que el deber, que el camión. Pero nunca entendiste que yo no quería cosas. Quería a mi papá». Ramiro apretó el celular tan fuerte que le crujieron los dedos. «Lo sé. Y ya es tarde, pero estoy aquí, y estoy diciendo lo que antes no supe». «¿Dónde estás?», preguntó ella, más tranquila. «A una hora de Mendoza. Voy para allá». Ramiro se quedó mudo. «¿En serio?» «Sí, no por ti, por mí, porque necesito ver en qué clase de persona te convertiste, y porque quiero ver esas cartas con mis propios ojos». Colgó. Ramiro bajó del camión. Se sentó en la banqueta de concreto junto a la gasolinera. No sabía si temblaba de miedo, de nervios o del viento frío. Había llamado para cerrar algo, pero sin saberlo, acababa de abrir una puerta mucho más grande. 2 horas después, un auto se estacionó junto al camión. Claudia bajó. Vestía jeans, una chaqueta de mezclilla y el mismo gesto que tenía Estela cuando algo no le parecía. Ramiro no dijo nada. Solo la vio. Claudia se acercó despacio. «¿Tienes las cartas?» Ramiro asintió. Sacó la caja de la cabina y se la entregó sin palabras. Ella se sentó en el borde de una banqueta. Abrió la tapa. Empezó a leer en silencio. Ramiro se mantuvo de pie, sin moverse. Pasaron minutos que se sintieron como años, hasta que ella levantó la mirada. «¿Tú la llevaste?» «Sí, pero no supe quién era hasta ahora». «¿Y por qué no preguntaste?» Ramiro bajó la vista. «Porque nunca quise meterme en la vida de nadie, porque era más fácil seguir que detenerme, porque estaba tan acostumbrado a no ver que ya no sabía cómo mirar». Claudia cerró la caja. Se paró frente a él. «Yo también me fui sin preguntar, solo me alejé, como tú». Se quedaron mirando. «¿Y ahora qué?», preguntó Ramiro. «Ahora, vemos. No te voy a perdonar en un día, pero quiero saber quién eres ahora. No el papá que se fue, sino el hombre que regresó». Ramiro asintió, sin poder hablar. Claudia respiró hondo. «Tengo una amiga periodista, trabaja con casos de mujeres desaparecidas. Vamos a mostrar esto. Tal vez no se haga justicia completa, pero al menos Isabel no va a quedarse en el olvido». «Gracias», murmuró él. «No me lo agradezcas todavía. Esto apenas empieza». Y en ese momento, sin promesas, sin abrazos forzados, padre e hija compartieron algo más fuerte: la decisión de no callar. El camión seguía ahí, pero esta vez, Ramiro no cargaba solo. El camión seguía estacionado junto al camino, pero ahora tenía 2 almas dentro. Claudia se había subido sin decir nada. Ramiro la dejó en el asiento del copiloto, igual que cuando era niña, y lo acompañaba en los viajes cortos,
antes de que el mundo se hiciera más grande que su familia. Ninguno hablaba. La radio estaba apagada. La carretera se oía de fondo, como si esperara también una señal. ¿Y mamá sabía que te perdías en la ruta así?, preguntó Claudia de pronto, rompiendo el silencio con una mezcla de enojo y curiosidad. Ramiro suspiró. Sabía, pero nunca lo decía. Ella era de las que tragaban las palabras como si no dolieran. Claudia lo miró de reojo. Igual que tú. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió?, dijo Claudia. Que el día que se murió, ni siquiera estuviste para llevarla de la mano. Ramiro cerró los ojos. Ese golpe lo sintió directo en el pecho. No pude llegar, me agarró una nevada en el paso. No, papá, no quisiste llegar. Siempre tenías una excusa. Siempre la carga, la entrega, la pinche carretera. Ramiro apretó el volante con fuerza, la mirada fija al frente, como si el pavimento fuera a tragar sus culpas. Tenías razón. ¿Qué? Que no quería llegar, porque no sabía cómo mirarlas. A ella, sabiendo que ya no podía darle más. Y a ti, porque me recordabas todo lo que había perdido. Claudia lo miró largo rato. No dijo nada. Las palabras flotaban entre los dos. Pesadas, reales. A veces me imaginaba que ibas a volver, dijo ella con la voz quebrada. Que te ibas a parar en la puerta con cualquier pretexto y decir, ya no me voy más. Pero no. Pasaron los días, los años, y tú allá. Con tu camión, con tu ruido, con tu vida sin nosotros. Ramiro giró el rostro, la vio con los ojos húmedos. Tenía miedo, hija, miedo de que no me perdonaras, miedo de no saber cómo ser papá sin la ayuda de tu mamá, porque yo nunca supe ser otra cosa que camionero. ¿Y te quedó chingón? No, soltó ella con una sonrisa irónica. Porque el que sí aprendió a no necesitarte fui yo. Las palabras dolieron, pero también eran necesarias. No quiero que me perdones, dijo Ramiro. Solo quería decirte que si tuviera la chance de cambiar algo, sería todo. Me habría bajado del camión, me habría quedado contigo, pero no lo hice. Y ese error me va a seguir hasta el último viaje que haga. Claudia respiró hondo. Se limpió las lágrimas con la manga. ¿Y por qué ahora? Porque esta historia con Isabel sí te movió. Ramiro miró al frente. El cielo comenzaba a nublarse, como si entendiera lo que se estaba soltando. Porque la vi a ella y te vi a ti, tan sola, sin ayuda, sin voz. Y entendí que si no hago algo ahora, me voy a morir igual que tu mamá, tragándome todo lo que no dije. El viento sacudió la cabina. Claudia miró por la ventana. El paisaje no había cambiado, pero algo entre ellos sí. ¿Y qué vas a hacer con todo esto? Voy a denunciarlo, a llevar las cartas a donde tengan que ir, a decir que fallé, que vi algo y no hice nada. Pero ahora sí quiero hacer algo. Claudia asintió. Luego le tendió la mano. Empieza conmigo. No sé si podemos recuperar lo que fuimos, pero podemos ver qué somos ahora. Ramiro tomó su mano. Por primera vez en años sintió el calor de su hija sin distancia. No era un abrazo, no era una reconciliación completa, pero era un primer paso, y a veces eso es todo lo que hace falta. La radio seguía muda, la carretera los esperaba, pero ahora, por primera vez, Ramiro no manejaba huyendo, manejaba volviendo. Ramiro no durmió esa noche. Estuvo sentado dentro del camión viendo cómo la neblina bajaba de los cerros y cubría la carretera como una sábana pesada. Claudia dormía en una posada cercana, agotada de tanto abrir heridas. Él, en cambio, sabía que su insomnio tenía nombre y apellido: Isabel M. Al amanecer, arrancó la mula y se dirigió a la comisaría de Mendoza. No tenía una cita, no tenía abogados. Solo llevaba la caja con las cartas, la foto, la nota olvidada y la decisión de no callar más. ¿Motivo de su visita, señor?, le preguntó el oficial de guardia, un joven de cara seria y barba apenas crecida. Ramiro colocó la caja sobre el escritorio como si fuera dinamita. Vengo a denunciar algo que debería haber contado hace años, y tal vez todavía sirva de algo.
En la sala de entrevistas, 2 agentes lo escucharon con atención. Ramiro contó la historia completa, desde el grito en el desierto hasta la llamada con Mariela, pasando por la nota olvidada y el hallazgo en la caja del camión. «¿Usted está diciendo que transportó a esta mujer sin saber quién era?», preguntó uno de los agentes. «Sí, señor, fue hace años. No me dijo su nombre, yo no pregunté. Y ese fue mi primer error». «¿Y por qué ahora decide hablar?». Ramiro apretó los labios. «Porque ella no gritó nunca, y ahora que al fin lo hace, quiero que alguien la escuche». Salió de la comisaría con el corazón más liviano, pero con la cabeza girando a 1000. Apenas llegó al camión, encendió la radio. «Mariela, aquí Ramiro. ¿Me escuchas? Aquí estoy. ¿Lo hiciste?». «Sí, ya hablé. Conté todo». Del otro lado, Mariela suspiró con alivio. «Voy a hacer mi parte también. Tengo conocidos en Jujuy que aún recuerdan a Isabel, y sé cómo contactar a su hermana. Está viva. Siempre pensó que su hermana se había ido por vergüenza. Pues no, se fue por miedo y con esperanza. ¿Quieres que le hable?». «Sí, que sepa que alguien la quiso ayudar, aunque haya sido tarde». 2 días después, un oficial de investigaciones lo contactó. «Señor Santibáñez, gracias por presentarse. Queremos decirle que el caso de Isabel M. ha sido oficialmente reabierto como desaparición sospechosa y abandono de persona. La familia fue notificada. Ramiro sintió que algo dentro de él se soltaba. ¿Y qué van a hacer? Ya enviamos una unidad a buscar pruebas donde usted dice haber recogido a la mujer. Además, sus declaraciones coinciden con un testimonio anónimo de hace 5 años que nunca fue tomado en serio. Vamos a revisar todo». Esa noche, el celular de Ramiro sonó con un número desconocido. «Don Ramiro, soy Rosa, hermana de Isabel». Ramiro se quedó sin aire. «Sí, dígame. Gracias por hablar. Gracias por no tirar esas cartas. Gracias por no olvidarla. Yo la olvidé por años y eso me duele más que nada. No importa ahora. Lo que importa es que por fin alguien la escuchó. ¿Usted cree que ella sigue viva? No lo sé, pero lo que usted hizo ya es una forma de traerla de vuelta». Esa noche, Ramiro se vio en el espejo del baño de la posada. Se quedó largo rato mirando al hombre que tenía enfrente. Era él, pero distinto. No por las arrugas, no por las canas. Era distinto porque por primera vez no estaba cargando su silencio. Lo había soltado. Y aunque la verdad llegó tarde, llegó. Encendió la radio por última vez ese día. «Mariela, ¿sigues ahí?». «Aquí estoy, Ramiro. Gracias por no dejarme callar. Gracias a ti por animarte a hablar». Y entre el ruido de fondo y la señal temblorosa se escuchó algo más. No era un grito, era un susurro. Uno que decía, sin palabras, «Gracias». Cuando Ramiro llegó al despacho de la investigadora encargada del caso, lo recibió una mujer de unos 40, mirada firme y voz clara. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa, desordenada y gastada por el tiempo. «Esto es todo lo que encontramos sobre Isabel M», dijo empujando la carpeta hacia él, «y lo que nadie quiso ver en su momento». Ramiro la abrió despacio. Las primeras páginas eran formularios policiales, denuncias por alteración del orden, discusiones conyugales, desacato, todas firmadas por su esposo, ninguna procesada. «¿Y de ella?», preguntó Ramiro. 3 denuncias. Las 3 archivadas por falta de pruebas. Ramiro cerró los ojos un instante. Isabel había hablado, pero nadie la escuchó. Más adelante había informes médicos, 2 ingresos al hospital en un mismo año, contusiones en las costillas, esguinces, hematomas. La doctora que firmó el último diagnóstico había escrito en la esquina inferior una nota que casi pasa desapercibida. «Paciente temerosa. Sugiere riesgo en el entorno doméstico. Refiere miedo a volver a casa». Ramiro apretó la hoja con rabia. «¿Todo estaba ahí?». «Sí», respondió la investigadora. «Pero nadie quiso leer entre líneas». «¿Y su esposo?». «Desaparecido».
Se mudó a Bolivia poco después de que ella se fue. Nunca más se supo de él. Su familia lo encubrió. Nadie lo investigó. Entre los papeles había un documento que lo hizo detenerse. Era una declaración firmada por una vecina. Describía cómo Isabel salió de su casa una noche con una mochila y subió a un camión. Afirmaba haberla visto llorando. Ramiro leyó la fecha. Era la misma noche en que ella viajó con él. La mujer había ido a declarar. Había contado lo que vio. Pero su testimonio fue tachado con marcador negro y una nota al margen. Testigo no confiable. ¿Por qué? Dijeron que tenía problemas mentales. Pero al revisar su expediente, descubrimos que era falso. Solo era una mujer mayor, sola, que no encajaba en sus criterios. Así la callaron. Con la ayuda de Mariela y Rosa, la hermana de Isabel, armaron una línea del tiempo. Isabel nació en Libertador General San Martín, Jujuy. Se casó joven. A los 25 ya estaba atrapada en una relación violenta. Se aisló de su familia, dejó de trabajar. Tuvo un aborto espontáneo tras una golpiza. Intentó irse 2 veces. La primera, regresó. La segunda, desapareció. No tenemos pruebas de que esté muerta, aclaró la investigadora, pero tampoco de que esté viva. Es como si el sistema se la hubiera tragado. Ramiro sintió que el aire en la sala era más denso. Yo la vi. Ella quería seguir. No estaba derrotada, solo sola. Los documentos fueron entregados a la fiscalía. La prensa local empezó a mover la historia. Caso reabierto por testimonio clave, decían los titulares. Claudia y Mariela colaboraban con entrevistas, notas, llamadas. Ramiro solo miraba, como un hombre que está viendo algo florecer después de haber caminado toda la vida por desierto. Pero la frase que más le pegó fue la de un periodista durante una entrevista en la radio. Isabel no desapareció sola, la desaparecieron entre muchos, pero fue uno solo, quien escuchó el susurro que dejó. Ramiro bajó la mirada, porque sabía que ese uno era él. Y también sabía que el silencio de años no se borra con un gesto, pero se empieza a romper con uno. Uno que se atreva, uno que diga, sí, fui parte, pero ahora quiero ser parte del cambio. Y así, Isabel, aunque nadie supiera aún dónde estaba, volvía a tener nombre, volvía a tener historia y, sobre todo, volvía a existir. La mañana en que entregó la carga, el cielo de Mendoza estaba limpio, sin nubes, como si el clima también entendiera que algo se cerraba. Ramiro llegó al depósito con puntualidad, aunque ya no sentía prisa. Esta vez no había ansiedad, ni apuro por seguir. Todo lo que cargaba, adentro y afuera del camión, estaba por llegar a su destino. Un joven con chaleco fluorescente se acercó al ver la mula estacionada. ¿Santibáñez? Sí, traigo los paquetes de Antofagasta. El muchacho asintió, revisó el documento y le indicó dónde debía estacionar. Mientras abrían la caja, Ramiro se quedó a un lado, observando. Por un segundo, le pareció ver una figura entre las sombras del contenedor, pero no, solo era la luz jugando con su memoria. La carga bajó, en silencio, como debía ser, sin sobresaltos, sin secretos. Por primera vez, una carga completamente liviana. Con la entrega terminada, Ramiro se quedó solo con el camión. Se apoyó en la defensa delantera, mirando la pintura vieja, los faros opacos, el espejo roto desde hacía quién sabe cuánto. Le pasó la mano por el cofre con cariño, como se acaricia a un animal viejo que te acompañó toda la vida. «Gracias por aguantarme tanto, chingona», murmuró. Se subió una última vez a la cabina. Revisó los compartimientos como si buscara algo olvidado. Encontró un mechón de cabello gris entre los asientos, probablemente suyo. Lo rió bajo. Encendió la radio. Estática. Nada. Como si incluso el aire ya entendiera que todo estaba dicho. «Aquí termina, Mariela», susurró, aunque sabía que ella no escuchaba. Apagó la radio, cerró la puerta y se bajó. «Me bajo contigo, vieja. Gracias por llevarme hasta aquí». Días después,
Ramiro se sentó con Claudia en una cafetería del centro. Tenía un sobre en la mano. «Es mi carta de renuncia», le dijo colocándola sobre la mesa. «Ya está, terminé con la carretera». Claudia lo miró fijamente. «¿De verdad? ¿Y ahora qué vas a hacer?». Ramiro sonrió. «Aprender a caminar sin ruedas». Ella rió, con esa mezcla de alivio y ternura que no necesitaba palabras. «¿Y te da miedo?». «Un chingo, pero también me emociona. Quiero estar quieto por una vez, escuchar y estar cerca de la gente que me quedó». Claudia asintió. Y por primera vez en mucho tiempo no hubo reproche entre ellos, solo aceptación. La primera noche sin manejar, Ramiro no pudo dormir. La cama no se movía, no había zumbido de motor, ni radios, ni estática. Solo el silencio absoluto de una casa nueva en las afueras de Mendoza. Se levantó, caminó descalzo hasta la cocina y se sirvió un mate. Se sentó en la puerta viendo las luces de la ciudad a lo lejos. Por un segundo sintió el impulso de salir corriendo, de subir a la mula y seguir. Pero no lo hizo, porque ahora entendía algo. El camino ya no estaba afuera, ahora estaba adentro. Antes de acostarse, Ramiro sacó una hoja y escribió una nota. «Este fue mi último viaje. No el más largo, pero sí el más verdadero. Lo hice por mí, por Isabel, por mi hija, por las veces que no hablé, y por todo lo que aún puedo decir». La dobló, la guardó en una caja junto a la carta de Isabel. Luego apagó la luz. Esa noche no soñó con gritos. No hubo golpes ni perfumes flotando. Solo un silencio tranquilo, un silencio que por fin no dolía. La casa era chiquita, de adobe blanco y techo bajo. Tenía una galería con sillas de madera viejas, un limonero en el fondo y un terreno que olía a tierra mojada cada vez que llovía. No tenía lujos, pero tenía algo que a Ramiro le había faltado por años: quietud. Estaba en las afueras de San Salvador de Jujuy, a unos 20 minutos de donde vivía Mariela. Le había ayudado a encontrarla ella misma. Le dijo que la dueña anterior se había ido a cuidar a su hermana y que estaba lista para recibir a alguien que necesitara empezar. Ramiro bajó de la camionetita que alquiló para la mudanza. Solo traía 3 cajas, una maleta y una radio vieja. Miró el cielo. «Aquí vamos, viejo», se dijo a sí mismo, y entró sin prisa. Esa tarde, mientras terminaba de acomodar unas tazas en la alacena, alguien golpeó la puerta. Ramiro abrió y la vio. Mariela, con un pañuelo en la cabeza, un pan casero en las manos y la misma sonrisa tranquila de siempre. «Me dijeron que ya te habías instalado», dijo ella. «Vine a darte la bienvenida como se debe». Ramiro se hizo a un lado. «Pasa, aquí todo está nuevo, menos yo». «Viejo pero afinado», bromeó Mariela entrando. Se sentaron en la galería. Ella sirvió mate. Él cortó el pan. No necesitaban hablar mucho, ya se conocían de memoria sin haberse visto tantas veces en persona. «¿Y cómo se siente vivir lejos del asfalto?», preguntó ella, como si recién me diera cuenta de que puedo respirar. «¿Y no te pesa el silencio? El que tengo ahora no. Este ya no es castigo, es elección». Mariela lo miró. Le tomó la mano un instante. No era romanticismo, era conexión, de esas que no necesitan nombre. Las primeras noches, Ramiro seguía despertando a medianoche, a veces creyendo haber escuchado un grito, o un motor, o el golpe suave de algo contra la caja del camión, pero no. Ya no había camión, ya no había caja, solo una casa con techos bajos y paredes gruesas que lo abrazaban en vez de encerrarlo. Cierta noche se levantó, salió al patio y miró el cielo estrellado de Jujuy, igualito al de Rancagua, al del desierto, al que cruzó 1000 veces sin verlo, pero ahora sí lo veía. «Pinche cielo, siempre estuviste ahí», dijo en voz baja, y se permitió sonreír. Ramiro empezó a ayudar en la radio comunitaria donde colaboraba Mariela. No hablaba mucho, solo ponía música, anotaba mensajes, arreglaba los cables, pero poco a poco los vecinos empezaron a reconocerlo.
Usted es el de la historia esa de la mujer que desapareció, ¿no? Él asentía sin dar detalles. Sí, pero esa historia era de ella. Yo solo la escuché tarde, pero la escuchó, le decían. Eso bastaba. En el fondo, Ramiro no quería fama ni reconocimiento. Solo quería saber que, por una vez, no le falló a alguien que necesitaba ser visto. Un mes después, Claudia lo visitó con su hijo pequeño. Ramiro lo conocía por videollamada, pero ahora lo tenía enfrente, corriendo por el patio, riéndose con los limones. ¿Y tú, papá? ¿De verdad te quedas acá? Sí, aquí me encontré, respondió él. Y Mariela, está cerca, me escucha, como tú. Claudia lo abrazó por primera vez en años, sin palabras, sin condiciones. Ramiro cerró los ojos, sintió ese abrazo como una señal. La mula ya no estaba, pero el viaje, el verdadero viaje, apenas comenzaba. Claudia llegó un jueves, con su hijo dormido en el asiento trasero y una caja en las manos. No era una visita planeada. Ni siquiera lo llamó antes, solo apareció. Ramiro la vio desde la ventana y salió con una sonrisa apagada pero sincera. «Mira nomás quién se anima a cruzar la cordillera sin GPS», dijo con tono suave. Claudia bajó del auto. Lo miró con una mezcla de cariño y esa desconfianza que aún no se iba del todo. «Te traje algo, de mamá», dijo levantando la caja. Estaba en el closet, al fondo. «No sé por qué la guardé tanto tiempo». Ramiro tomó la caja con cuidado, como si fuera frágil, aunque pesara poco. «Pasa, hay mate listo». Ya dentro de la casa, el niño seguía dormido en una colchoneta. Claudia se sentó en la mesa. Ramiro puso el agua a calentar. La caja quedó entre los dos. «¿Seguro que quieres abrirla?», preguntó él. «No vine hasta acá para dejarla cerrada». La tapa se abrió con un crujido leve. Adentro había fotos, pañuelos, recetas escritas a mano y cartas. Muchas, algunas sin abrir, otras leídas 1000 veces. «Mamás cartas», susurró Claudia. «No sé si las escribía para ti o para ella misma». Ramiro tomó una al azar. La letra le estremeció los dedos. Era como verla escribir de nuevo, con esa paciencia que nunca perdió, ni siquiera cuando él salía de viaje y no sabía cuándo volvía. Leyó en voz baja. «Hoy Claudia se enojó porque prometiste llamarla y no lo hiciste. No supe qué decirle. Me dolió más que a ella. Pero le dije que su papá siempre vuelve, aunque a veces tarde». Ramiro se quedó callado. Claudia también. «No sabía que escribía esto», murmuró él. «Es que tú no sabías muchas cosas de nosotras, pero no por maldad, por distancia, por miedo, por costumbre. Pensé que hacer lo correcto era traer dinero, mantener la casa, no fallar en el trabajo. Y fallaste en lo único que realmente necesitábamos, tu presencia». Ramiro bajó la mirada. No había enojo en su tono, solo verdad. «Y tú», agregó él con voz temblorosa, «te fuiste sin decirme que me necesitabas. Me castigaste con tu silencio». Claudia lo miró, con lágrimas en los ojos. «Porque si te hablaba, me rompía». Entre las cartas apareció una foto. Estela, sentada en la mesa del patio con Claudia niña en brazos, ambas riendo. «¿Te acuerdas de ese día?», preguntó Claudia. «Claro, fue el día que me arruiné el hombro bajando la piñata, y mamá dijo, no se preocupen, yo la bajo, pero que el burro la mire desde abajo». Ambos rieron, por primera vez en mucho tiempo, sin peso, solo risa pura. «Ella era el alma de todo», dijo Ramiro. «Tú eres más parecida a ella de lo que crees. Yo solo intenté no parecerme a ti, pero ahora creo que necesito algo de los dos». La tarde cayó sin apuro. El niño despertó y se fue directo al regazo de Claudia. Ramiro le ofreció una galleta. El niño la aceptó, tímido. «¿Él sabe quién soy?», preguntó Ramiro en voz baja. «Le dije que tenías una casa con limones y que algún día querría correr por tu jardín. No lo hice por ti, lo hice por él, para que sepa que siempre puede volver a un lugar tranquilo». Ramiro asintió. No dijo nada más.
La vida no siempre da segundas oportunidades, pero sí ofrece pausas, y ahí estaban, en una de ellas, abriendo cartas, recordando risas, juntando pedacitos, porque las cosas que aún quedan son suficientes para comenzar otra vez. La cabina de la radio comunitaria de San Pedro era chiquita, pero cálida. Paredes de madera, una mesa simple, 2 micrófonos y una ventana desde donde se veía el cerro parcialmente cubierto por nubes. Mariela le hizo una seña a Ramiro desde el otro lado del vidrio, como quien dice, «Tranquilo, ya estás aquí». Él se sentó frente al micrófono. Las manos le sudaban un poco. No era miedo escénico, era otra cosa. Vértigo. Como si lo que iba a decir no saliera de la garganta, sino de una herida que apenas había empezado a cerrar. «Listo, Ramiro. En 1 minuto entramos al aire», dijo Mariela por los audífonos, su voz suave pero firme. «Dilo como tú sabes. No expliques. Cuenta». La lucecita roja se encendió. Muy buenas noches a quienes nos escuchan en este rincón del norte. Hoy tenemos una historia, no de fantasmas, no de espantos, de vida, de silencio y de gritos que, aunque nadie oyó a tiempo, siguen ahí. Ramiro comenzó a contar su historia sin leer ni ensayar. Solo cerró los ojos y habló. «Yo fui camionero por más de 40 años. Manejar era mi refugio, mi excusa y mi silencio. Pero una noche me detuve por un grito que no venía de afuera, sino de algo que cargaba sin saberlo». Relató cómo conoció a Isabel, sin saber que era Isabel, cómo subió a su camión sin pedir nada más que avanzar, cómo la dejó sin imaginar que ese sería el último lugar donde alguien la vería. Lo supe años después, cuando encontré sus cosas en la caja del camión. Cartas, fotos, una nota que me dejó sin palabras, y ahí entendí que el grito de esa noche no era una alucinación. Era la verdad reclamando que alguien la oyera. Yo tenía miedo, no del grito, sino de todo lo que nunca dije, continuó. A mi esposa, a mi hija, a mí mismo. Me escondí detrás del volante para no ver, para no sentir, pero la verdad, la neta, es que los fantasmas no son los muertos, son las cosas que callamos. Mariela lo miraba desde la cabina, con lágrimas discretas en los ojos. Ella sabía lo que pesaban los silencios, también los había vivido. Ramiro siguió. «Hoy estoy aquí para decir que uno sí puede cambiar, tarde a veces, doloroso casi siempre, pero se puede, basta con frenar, con mirar atrás, con preguntar». La música de fondo bajó y Ramiro miró el micrófono como si hablara directo al oído de quienes estaban del otro lado. «No tengan miedo de escuchar los gritos del pasado. No se callen cuando algo duele, porque a veces lo que creemos que ya pasó apenas empieza a sanar cuando alguien lo nombra». Respiró hondo. «Yo lo nombré tarde, pero lo nombré». Y con eso cerró el programa. Silencio en la cabina, hasta que Mariela entró con un termo y una sonrisa cargada de orgullo. «Estuvo chido, Ramiro. Muy chingón, la neta». Él solo asintió, con los ojos brillosos. Esa noche, al volver a casa, Ramiro encontró en su buzón una carta. No tenía remitente. Al abrirla, solo había una frase. «Gracias por escucharme, aunque fuera después». Y Ramiro la sostuvo largo rato entre los dedos. No sabía si era real, si alguien jugaba con sus emociones, si la vida misma le hablaba de formas misteriosas. Pero lo cierto era que algo dentro de él al leerla se calmó, como si ese grito al fin hubiera encontrado su eco, y ese eco sanara. Ahora sí, el viaje había terminado, pero la historia recién empezaba. A veces, los gritos más fuertes no hacen ruido, vienen disfrazados de cartas sin abrir, de miradas evitadas, de silencios largos como rutas interminables. Pero basta que una sola persona escuche, para que una vida vuelva a tener voz. Esta no es solo la historia de Ramiro, ni de Isabel. Es la historia de tantas personas que cargan con culpas, ausencias o verdades no dichas. Porque todos, en algún momento,
Hemos seguido manejando sin mirar atrás, cuando lo que más necesitábamos era frenar. Y tú que llegaste hasta aquí, tal vez también cargues con algo que no se ve. Por eso, hoy te invito a hacerlo más valiente, escuchar, nombrar y compartir. Si esta historia te tocó el corazón, deja un comentario. ¿Tú también has sentido que el pasado te susurra? Cuéntanos, dale like si crees que más personas deberían escuchar gritos como estos. Comparte este video con alguien que necesita una señal. Quizá, sin saberlo, le estés regalando un eco que lo salve. Y si quieres seguir viajando por historias que duelen, sanan y transforman, suscríbete al canal. Aquí, cada historia es un espejo y a veces un abrazo. Gracias por quedarte, gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima ruta.